para continuar con nuestro estudio acerca del pacto de sangre. Esta es la tercera conferencia sobre la serie El pacto de sangre. Y en esta noche vamos a abordar el tema, ¿qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Vamos a ver en esta noche lo que creyó Abraham. Y vamos a ver de qué forma nosotros también necesitamos, para poder ser contados como justos delante de Dios, creer lo mismo que creyó Abraham. Porque él es el padre de la fe, se le considera en la Biblia el amigo de Dios, y este estudio en esta noche es tan importante y tan vital, porque nos va a dar muchísima luz respecto a nuestra fe y qué es lo que realmente nosotros, sobre lo cual estamos nosotros sentados. El primero se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, y el otro se encuentra en Romanos capítulo 4. Sobre estos dos pasajes vamos a construir nuestra conferencia de esta noche. Vamos a leer Génesis 12 de los primeros 3 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. A continuación vamos a estudiar el pacto de sangre tal y exactamente como Dios se lo reveló a Abraham. Quiero que pongan atención en la pronunciación que voy a tener en esta noche, porque vamos a ver cuándo vamos a saltar de Abraham a Abraham. Entonces, cuando yo diga Abraham, estamos hablando antes del pacto. Y cuando digamos ya Abraham, entonces ya estamos hablando después del pacto, y vamos a ver por qué se cambian los nombres, y ojalá que todos ustedes mantengan en mente todas las características del pacto que en el estudio pasado repetimos. ¿Se acuerdan de las 9 características o los 9 pasos del pacto? Porque todo esto permea la Biblia y todas nuestras conferencias sobre el pacto de sangre. Habían pasado 500 años desde el diluvio universal y el mundo se había vuelto otra vez a la idolatría. Toda la familia de Abraham era pagana, idólatra, estaban involucrados en la hechicería, eran brujos, astrólogos, etcétera, etcétera, y vivían en la ciudad que ahorita se conoce con el nombre de Bagdad, en Ur de los Caldeos, entre el río Tigris y el Éufrates, geográficamente hablando. Esta ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad culta y sofisticada, pero al mismo tiempo estaba, repito, llena de paganismo y de hechicería, y toda la familia de Abraham vivía y estaba sumergida en todo este ambiente de ídolos. Fue de esta ciudad y de este medio ambiente cuando Dios escogió a un hombre que fue Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, como ya acabamos de leer, deja a tus papás, deja a tus abuelos
deja el perico, deja el gato, deja todas aquellas cosas y ven y sígueme. Dios no le dijo, vas a ir a esta ciudad o a aquella ciudad, simplemente le dijo, ven y sígame, y en el camino, conforme me vayas siguiendo, te voy a ir mostrando cada día a dónde quiero que tú vayas. Dios le da promesas grandísimas a Abraham y le dice que lo va a bendecir, que de su simiente va a bendecir a todas las naciones y que serían benditas en la descendencia de Abraham. Esto tuvo su cumplimiento con el nacimiento de Jesucristo, porque Dios le prometió a Abraham una semilla singular, una simiente, no muchas, una en que serían benditas las naciones. Y Jesucristo fue la simiente y la semilla de Abraham. 4 veces se menciona en la Biblia, en Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6 y Santiago 2:23, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. 4 veces. Lo que vamos a aprender en esta noche es exactamente qué fue lo que creyó Abraham. Porque si tú quieres considerarte justo delante de Dios, si tú quieres estar seguro de que la fe de Abraham la tienes tú y que has sido aceptado por Dios, es imprescindible, vital e importante entender lo que creyó Abraham. Dios pues trae a Abraham a la tierra de Canaán, y cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios le comienza a hablar, se comienza a comunicar con Abraham en el lenguaje que ya en aquel tiempo estaba de moda, a través de símbolos. Dicen que las civilizaciones más antiguas, como los sumerios, como los egipcios, escribían en un idioma cuneiforme, y los símbolos que tenían estaban relacionados con ritos o con celebraciones paganas. Y cuando Dios se comunica con Abraham, no le puede decir Dios a Abraham, mira, la salvación es por fe, esto tiene que haber un sustituto, etcétera, etcétera, sino que Dios le comunica a Abraham todo su plan a través de un ritual y de un pacto de sangre que establece con él. Cuando Dios le comunica a Abraham el pacto de sangre, Abraham sabía los términos del pacto que hace 8 días estudiamos. Que cuando alguien se quita la capa te está entregando su personalidad, que cuando te entrega el cinto te está entregando su fuerza y su poder, que al caminar por 2 animales muertos estás representando que tú estás muerto para la persona y tu entera consagración. Entonces Dios es el idioma que escoge exactamente para comunicarle a Abraham todo su secreto y exactamente lo que iba a pasar miles de años después. Lo primero que dice en el capítulo 15 del Génesis, al iniciar la conversación, Dios con Abraham. Y vamos a estudiar este ritual que en esta noche aparece aquí y que es importante para poder interpretarlo. Génesis capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Lo primero que Dios le dice a Abraham, cuando comienza Dios a revelarse a Abraham, es no tengas miedo de nada ni de nadie en esta vida. Porque si tú tienes miedo de alguien, quiero decirte que antes de que te llegue a ti, me llega a mí. Porque ahora yo voy a estar enfrente de ti, y en aquel entonces se conocía muy bien que los escudos eran para impedir que las flechas le llegaran a la persona. Entonces, un escudo te detiene una lanza o una flecha antes que te llegue a ti. Y Dios le dice a Abraham, quiero que sepas que de aquí en adelante, tú y tu descendencia, todos los que vayan a seguir tus pasos, todos los que crean los que tú has creído, siempre seré el escudo para ellos. Antes de que te llegue a ti, me llega a mí. El que conspire contra ti, conspira contra mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tus enemigos, dice Dios, serán mis enemigos,
y los que hablen contra ti hablan contra mí. En otras palabras, yo soy tu recompensa, yo soy tu galardón. Ahora bien, con esta declaración, ¿qué estaba Dios diciéndole para iniciar el pacto? Dios le estaba ofreciendo su capa y su cinturón. Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu galardón, no tengas miedo, le está diciendo, aquí está mi capa y mi cinturón. Y como Dios no tiene capa, y como Dios no tiene cinturón, se lo dijo directamente a Abraham, y ahora esto representaba realmente lo que Dios quería hacer para Abraham. Dios le dice, aquí estoy, no te ofrezco un escudo, yo soy tu escudo. No te ofrezco protegerte porque yo mismo soy tu protección, yo soy tu fortaleza, yo pelearé por ti tus batallas. Si alguien te ataca, Abraham, a mí me ataca, te doy mi santidad, mi justicia, y lo único que tienes que hacer a continuación es aceptar y entrar en un pacto conmigo. Abraham, en este momento le pudo haber preguntado a Dios, realmente está muy bien todo lo que vas a hacer por mí. Y qué bueno que me dices todas estas buenas noticias, pero ¿cómo puedo saber yo, dice Abraham, de que tú realmente vas a hacer todas estas cosas por mí? Entonces Dios le comienza a ilustrar, le comienza a través de un ritual y de unos símbolos, todo esto para que en los términos de Abraham él lo pudiera entender. Ahí en Génesis capítulo 15, versículo del 9 al 10, Dios inicia el pacto de sangre del Antiguo Testamento diciéndole a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Al partir Abraham los animales, él sabía perfectamente en su mente que a través de este ritual, partir los animales significaba comenzar a entrar en un pacto de sangre. Y Abraham sabía que este pacto de sangre que estaba próximo a realizar con él era lo más santo, lo más sagrado, lo más solemne, lo más duradero y además que jamás, nunca podía romperse. Dios sabía perfectamente bien que Abraham lo iba a entender y Abraham sabía que al entrar en un pacto de sangre con Dios, Dios tenía que cumplirlo. Porque si Abraham sabía que los hombres lo cumplían, mucho más el Dios que le decía, yo soy tu escudo y tu galardón. Pero había un problema aquí en este momento. ¿Cómo podía un hombre pecador entrar en un pacto de sangre con Dios? Jesucristo no había muerto aún por los pecados. ¿Cómo podía un hombre en estado caído entrar con Dios en un pacto? ¿Qué podía Abraham? Porque en un pacto él me ofrece y yo te ofrezco. ¿Qué podía en reciprocidad Abraham ofrecerle a Dios? No podía ofrecerle nada de la creación porque la creación era de Dios. Y cualquier cosa que Abraham le ofreciera a Dios significa que era algo que había creado Dios. ¿Cómo le puede un ser humano ofrecerle a Dios algo que él mismo ha creado? Dios ha creado la madera. Cuando una persona llega y le dice a Dios, aquí está mi ídolo, aquí te ofrezco mi trenza, te ofrezco lo que sea, cualquier cosa que le ofrezcas a Dios es de Él. No hay nada que podamos ofrecerle. ¿Por qué? Porque Él mismo creó todas las cosas. Y en el versículo 11 encontramos a Abraham tratando de ayudar a Dios. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estas aves, de acuerdo al Nuevo Testamento, eran aves inmundas. Después, cuando Dios le dio en Levítico las leyes también sanitarias a Israel, las aves eran inmundas, y Cristo lo enseña en Mateo 13, versículo 4 y 19, que los demonios son como las aves que bajan a robarse el sacrificio, a robarse la semilla antes de que tú puedas recibir al Señor como tu Salvador. Cristo enseña que el maligno es como las aves de rapiña, que trata de arrebatarte la semilla sembrada en tu corazón.
Finalmente, cuando Abraham quiere entrar en el pacto y comenzar a espantar las aves, no había entendido algo importante, que en este pacto era Dios absolutamente el que lo iba a celebrar y el hombre no tenía parte, ni siquiera podía contribuir con su opinión, porque todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue de Dios, no fue del hombre, y el hombre no podía ayudar a nada para que la salvación se nos pudiera dar. Toda la salvación es de Jehová, la salvación le pertenece a Dios, Él la inició y Él la consumará. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que Abraham trata de ayudarlo? Dios le dice a Abraham: mira, Abrahamcito, tú no me entiendes todavía que este pacto es algo mío, voy a tener que ponerte a dormir. Y dice el versículo 12, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, pongan atención, hermanos, Dios le está revelando esto a Abraham cuando él está dormido. Dormido se le está revelando en sueños Dios a Abraham y le está diciendo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En este momento, Dios, que se revela a él, le comienza a hacer entender los 400 años de esclavitud que iba Israel a pasar, y hasta el libro del Éxodo, cuando entran las 12 tribus de Israel, encontramos que ahí es cuando se cumple el tiempo y comienza Dios a levantar a Moisés para revelársele. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo habló Dios antes de Cristo, a través de sueños? Ponía a dormir a sus siervos y les mandaba sueños, y a través de los sueños los dirigía, les revelaba y les daba visiones. En estos tiempos, dice Hebreos 1:1, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ahora bien, cuando Abraham abrió los ojos después de la profecía que Dios le dio, dice el versículo 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, en el hebreo dice, y una luz como fuego, que pasaba por entre los animales divididos. Amados hermanos santos de Dios, ¿qué fue lo que vio Abraham en el momento que abrió sus ojos? Pasar entre los animales divididos. Abraham vio a Cristo caminando en su lugar. El que debería de estar caminando ahí era Abraham. Pero Abraham no podía estar caminando entre los animales divididos porque él era pecador. Él no podía entrar en un pacto con un Dios santo. Y cuando abre los ojos ve solamente un fuego, una luz tremenda que está caminando entre los dos animales, y en ese momento él ve al Hijo de Dios en su gloria preexistente cortando el pacto con el Padre en el lugar de Abraham. Entonces el pacto de sangre, ¿entre quién y quién es? Entre el Padre y el Hijo. Y nosotros entramos cuando estamos dentro del Hijo al pacto, pero el pacto es entre el Hijo y el Padre. Él toma nuestro lugar, Él se apropia de nuestra pecaminosidad, Él nos da su escudo y su justicia y su santidad, y en ese momento, al estar en Cristo, entramos en un pacto eterno, porque el pacto de sangre es entre el Padre y el Hijo.
En Mateo 17:2, la Biblia dice que Cristo vestía limpios vestidos como la luz. En Apocalipsis 1:14 al 15, dice que sus ojos eran como el fuego y sus pies brillosos y refulgentes como en un horno. Cristo y todos aquellos que le seguimos, que somos descendientes de Abraham, estamos en este pacto que comienza y tiene sus inicios en Génesis 15, porque nosotros somos la semilla de Abraham. En Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Abraham. Quiero que de aquí en adelante, santos de Dios, recuerden que todas aquellas cosas que Abraham hizo con Dios, tú las estabas haciendo también. Que todas aquellas cosas que Dios le reveló a Abraham, te las estaba revelando a ti. Y que los secretos que Dios le manifestó a Abraham eran para nosotros. Lo que Dios le da al Padre, se lo da a los hijos del Padre, se los da a los nietos del Padre, se los da a los bisnietos del Padre. Dios, cuando te bendice a ti y a tus hijos, y a tus nietos, y a tus bisnietos físicamente y espiritualmente, no tiene término la generación. Dice el versículo 8 de Gálatas 3, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Vean ustedes que a Abraham se le predicó el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva. Es la palabra griega evangelizo. A Abraham se le predicó el Evangelio, y el mismo Evangelio que se le predicó a Abraham se nos predica a nosotros, con la diferencia de que nosotros tenemos la realidad que es Cristo, y en aquel tiempo en símbolos. ¿Cómo han sido salvas las personas desde el huerto del Edén hasta Apocalipsis? Por la fe. ¿Cómo salvó Dios a las personas en el Antiguo Testamento? Por la fe. Nunca por las obras, jamás por las obras. Y lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Dice el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Escucha, hermano, las bendiciones que Dios le promete a Abraham en el pasaje que leímos en Génesis 12. Las promesas que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12, 15 y 17 que vamos a leer, todo es para ti y para mí. Todas las cosas que le estaba diciendo y que le estaba dando Dios a Abraham eran para nosotros. Y todas las bendiciones de Abraham las recibe la iglesia por causa del pacto de sangre de Jesucristo. Quiero, antes de seguir adelante, hacerles una pregunta para que esté bien claro. El pacto de sangre del Antiguo Testamento, el pacto de sangre, ¿con quién lo hizo Dios? Con Cristo. Muy bien. Pero en Jeremías 31, aunque sabemos que es con Cristo, está involucrado la nación de Israel, ¿verdad? Porque de Abraham se formó la nación de Israel, e Israel entró y automáticamente al pacto de sangre. Pero ustedes leen Jeremías 31, la Biblia dice que el pacto de sangre, el nuestro, el de la cruz del Calvario, Dios no lo hizo con los gentiles, Dios lo hizo con los judíos, con la casa de Judá y la casa de Israel. Y si tú lees Hebreos capítulo 8, dice, vamos a leer Hebreos 8, porque esto es importantísimo y es vital. Dice Hebreos 8, y tú tienes que entender el desarrollo del pacto. Dice el versículo 8, Hebreos 8:8, porque reprendiéndoles dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré, ¿con quién? Ahí está, con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué dice?
¿Cuál es este nuevo pacto? Es el pacto de Cristo. Cuando Jesús en la última cena tomó la sangre, dijo, el vino de mi sangre del nuevo pacto. Pero aquí dice que es con los judíos el pacto, no con la iglesia. ¿Cómo entramos nosotros o cómo, de qué forma la iglesia se metió en algo que no le pertenece? Y dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres. Nosotros entramos porque cuando viene el celebrador del pacto, la persona del pacto, que en el Antiguo Testamento es representado por una luz, por una antorcha nada más, que pasa por el medio de los animales y viene 4000 años después y se manifiesta la persona, esa luz, Jesús dijo, yo soy la luz, se presenta encarnado en un cuerpo de un ser humano. Ahora nosotros nos damos cuenta que la nación del pacto a quien se les prometió lo rechaza, lo crucifica y lo desecha. Y entonces dice Romanos 11 que a nosotros se nos injerta en el lugar que le pertenecía al olivo original. Nosotros somos el olivo silvestre. Salvaje significa el olivo de los gentiles que no eran promesas para nosotros. Entramos gracias a la apostasía de Israel, y lo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros también. Ahora bien, esto es importante. Si Dios celebra con Israel el pacto, nosotros entramos en lugar de Israel y somos beneficiarios de todo lo que iba a ser para Israel. Dios nos los da ahora a nosotros. Esto significa que como el pacto es eterno, acuérdense de eso, y no puede ser quebrantado, Dios no mudará lo que ha salido de sus labios. Israel será salvo cuando Cristo venga. Y el pacto que nosotros estamos disfrutando ahorita, lo van a disfrutar los judíos hasta el milenio. Entonces Dios cortará pacto con Israel y les confirmará el pacto que nosotros ahorita estamos disfrutando. Los judíos ahorita en el mundo entero están fuera del pacto de Dios, están dentro de la promesa, pero no lo disfrutan porque rechazaron a Yoshua Mashai, a Jesús el Mesías. Esto es muy importante para que nuestra mente y nuestro entendimiento podamos entender todo el movimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora muy bien. Recordemos que el sacrificio, cuando se sacrificaba un animal, simbolizaba la carne y la sangre del que caminaba en medio. Manténgalo en mente del estudio pasado. En Génesis 17, Dios sella a través de una cicatriz. ¿Se acuerdan que se hacían cicatrices? Ya se cortaban la sangre, se unían las manos y se frotaban para que quedara cicatriz. Y la cicatriz que recordaba la cicatriz siempre de que éramos hijos del pacto o de que tú hiciste ese pacto con aquella persona. En el matrimonio se pone la argolla matrimonial que representa que tú le perteneces a tu esposa y que tu esposa te pertenece a ti. Es un símbolo, la argolla, de la cicatriz que en el Antiguo Testamento se hacía. En Génesis 7:17, Dios sella el pacto y le da una cicatriz sobre la carne a todos los que fueran de la fe de Abraham. Y esta cicatriz se llamó la circuncisión. Génesis 17, del 10 al 14. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia, esos somos nosotros. Después de ti será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio. ¿Y será por qué? Por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. Repito, estará mi pacto en vuestra carne. ¿Por pacto qué cosa? ¿Por qué tipo de pacto? Perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí
Dios revela algo tremendo. Muchos de nosotros habíamos creído que los judíos son judíos porque nacieron en Israel. ¿No es cierto? Y cuando nosotros creemos que el pueblo judío en el Antiguo Testamento eran israelitas étnicos, nos equivocamos teológicamente de una forma muy patética. Porque la Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos enseña que Abraham no fue judío. El padre de la nación judía no era judío, era un pagano, un idólatra. ¿De dónde lo sacó? Dios no lo sacó de Israel, lo sacó de Irak. Lo sacó Dios, no lo sacó de Israel, lo sacó de Irak. En segundo lugar, la gente que se unía a la nación que formó Dios. Entiendan esto para que comprendan el programa de Dios. Dios forma en Israel una nación que se llama Israel, y la gente que se unía a la nación de Israel, no eran necesariamente israelitas, porque había hasta negritos. La esposa de Moisés era negrita. José se casó con una negrita africana y formaron parte de la nación de Israel, lo que hacía que los judíos pudieran entenderlo espiritualmente. ¿Quién era la nación de Dios? Eran los circuncidados. En otras palabras, si algún iraquí, algún árabe o cualquier persona que quería integrarse a la nación de Israel y quería heredar las promesas de Abraham y formar parte del pueblo de Dios, no tenía que ser judío étnico, tenía que circuncidarse. La circuncisión le daba pase automático para entrar a las promesas de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 12, cuando comienza Dios a darle la Pascua a todos los judíos, y cuando los judíos salen de Egipto, que se les comienzan a unir muchas gentes. Acuérdense que cuando Israel salió de Egipto, ¿no es cierto que muchos egipcios se les pegaron? Y lo primero que Dios les dice es, circuncídelos, y aunque sean egipcios y no sean judíos étnicos raciales, formaban parte del pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento, vayamos a Romanos capítulo 2. En el Nuevo Testamento, encontramos la explicación muy clara respecto a lo que estamos hablando. Y dice Romanos 2, versículo 28 y 29. No es judío, que quede claro, la Biblia lo dice, el que lo es exteriormente. No es judío el que nació en Israel, no es judío el que tiene papás judíos, no es judío el que va a una sinagoga, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí estamos ya bajo el nuevo pacto. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios enseña en el Nuevo Testamento que la circuncisión del Antiguo Testamento era solamente una señal de lo que Él iba a hacer cuando el Espíritu Santo viniera y nos cicatrizara el corazón y nos circuncidara el corazón, porque muchos en el Antiguo Testamento se comenzaron a circuncidar externamente sin amar a Jehová. Me circuncido, me cortan el prepucio, formo parte de Israel, ya tengo la salvación. Te equivocas, porque Dios siempre, también en el Antiguo Testamento, vio el corazón. La gente del Nuevo Testamento dice, formo parte de Vida Nueva, me meto en la iglesia, soy presbiteriano, me bautizaron, mi papá fue bautista, mi papá fue pastor, tengo una hermana que es monja, el papa, tengo una foto del papa en mi casa colgada. No hay nada, dice la Biblia, amigo y amiga que nos visitas, que te pueda salvar. No son los ritos externos, no es la entrada a una iglesia, no es la conversión a una religión nueva lo que te salva. Lo que te salva es si tú entras al pacto de sangre con el Hijo de Dios por la fe en su muerte sustitucionaria en la cruz del Calvario. No hay otra forma en la que tú puedas y yo pueda entrar en una relación con Dios de justicia más que a través del derramamiento de sangre de la cruz de Jesucristo. Ahora bien, ¿sabían ustedes también que viene el cambio de nombres, verdad?
después de que le entrega la capa y le entrego esto y nos hacemos la cicatriz y comienza a quedar la cicatriz, viene el cambio de nombres. Es de acuerdo al ritual del pacto, Dios y Abraham tenían que cambiar de nombres. Dios es llamado, y apúntenlo por favor, en el Antiguo Testamento, YHWH. Es un nombre que no tiene vocales. YHWH. Se pronuncia Yahweh. Y entonces Dios le quita la H a su nombre y se la pone a Abraham. Dios le da parte de su nombre, le da la H intermedia a Abraham, y ahora ya no es Abraham, es Abraham. Y a Sara, su esposa, ya no es Sara, es Sara con H al final. Y en ese momento Dios toma el nombre de Abraham, y Dios ahora se llama el Dios de Abraham. Y Abraham se llama Abraham, y ahora que el pacto ha sido cortado, dice el Nuevo Testamento en Santiago 2:23, que ahora Dios y Abraham son amigos. Y es el título más glorioso que Cristo les dio a los discípulos en San Juan 15, cuando les dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Ahora los llamaré. ¿Qué cosa les dice? Amigos. ¿Por qué? Porque Cristo en esa misma noche, en Juan 15, corta el pacto de sangre con ellos. Pero Abraham tenía un problema porque Dios le dijo, te voy a prometer una descendencia, vas a ser padre de muchas naciones, y aquí encontramos que Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, él era impotente, ni con cirugía plástica se le arreglaba nada, y Sara se le había pasado el tiempo de la edad, ya había pasado creo que 3 menopausias o quién sabe cuántas, pero ya Sara no podía, vamos a Génesis 18, ninguno de los dos, biológica, ni genética, ni físicamente, eran capaces de poder traer a un hijo al mundo, el hijo de la promesa de Dios. Dice Génesis 18, versículo 11, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado, o sea, aquí está hablando de la menstruación, le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya había Sara dejado de reglar, ya no era posible que pudiera ser madre, y repito, para acabarla de amolar, Abraham era impotente. Sin embargo, entonces, en ese momento, Abraham y Sara llegaron a una conclusión. Miren ustedes cómo está Cristo en toda la Biblia. Sara, ¿qué dijo el ginecólogo? Que nada de nada. Abraham, no puedes para nada, vieja. Olvídate ni me ruegues. En ese momento, Dios, al haberlos llevado al final de sí mismos físicamente, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba prometiendo lo que prometió Isaías, capítulo 9. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Sara y Abraham encontraron, al darse cuenta que eran impotentes humanamente, que si Dios cumpliría la promesa de que fueran padres, el hijo que vendría tendría que nacer sobrenaturalmente, como nació Jesús. Y ellos tenían que creer en un nacimiento sobrenatural. Y el que es de la fe en Cristo, la doctrina central de la Biblia en el cristianismo es el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Cualquier persona, dice en 1 Juan 4, que niega que Cristo vino en carne, no es de Dios. Ahí está diciendo que cualquiera que niega que Cristo nació virginalmente, sin la intervención humana, no puede ser hijo de Dios. Así que si tú crees en Cristo, pero no crees que nació de una virgen, y si tú crees en Cristo, pero no crees que San José no tuvo nada que ver con María, no puedes ser cristiano.
porque el que no cree que Cristo vino en carne no es de Dios. Abraham creyó que Isaac tendría que nacer sobrenaturalmente y sabía muy bien que lo tenía que cumplir. En Génesis 18, del 12 al 15, ¿qué creen que pasó cuando supieron de la noticia, verdad? Dice la Biblia, se rió pues Sara entre sí diciendo, comenzó a dar unas carcajadas Sara tremenda, después que he envejecido y he pasado ya toda mi costumbre, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejochón. Se carcajeó Sara, ¿no? O sea, Sara, como Nicodemo, estaba creyendo que el que es nacido de la carne es, y no entendía que hablaba de algo espiritual. Y dice el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que era de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa para Dios difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí encontramos que esta es la razón por la cual Dios le recuerda a Sara durante toda su vida su incredulidad. Abraham creyó, no creyó su esposa. Job creyó, no creyó su esposa. Sin embargo, Corintios 7, la mujer incrédula es santificada en el marido y el marido incrédulo en la mujer. Y le pusieron por nombre Isaac, que significa carcajada. Isaac significa risa en el hebreo. Y cada vez que Sara le gritaba, ¡risa! a Isaac, ¿qué estaba acordándose Sara? De las carcajadas que se echó cuando no creyó lo que Dios iba a hacer. Ahora bien, ya entonces se encuentra toda la situación hecha, nace Isaac y comienza a crecer, e Isaac llega a los 33 años de edad. ¿Y se acuerdan ustedes que en el pacto que vimos hace 8 días, la persona tenía que demostrar que le entregaba todo su corazón y la otra persona me entregaba todo mi corazón, y llegó el tiempo para la prueba de Abraham? Llegaba el tiempo para probar si Abraham era de verdad fiel al pacto, como todos ustedes y como yo también. Cuando nos convertimos, la Biblia dice, si es necesario, 1 Pedro 1, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea ya en alabanza y gloria cuando venga Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada, porque fue probada la fe de Abraham. Y entonces Dios, en el capítulo 22 del Génesis, le avienta la prueba de fuego a Abraham, y comienza Dios a decirle que le entregue a su hijo, aquel hijo, unigénito hijo. Ya no volvieron a tener Abraham y Sara ningún otro hijo. El hijo en quien estaban todas las promesas de que él vendría a la descendencia, el hijo en quien estaban todas las esperanzas, el hijo en quien estaba todo el futuro, el hijo en quien amaban con todo su corazón, el único hijo con lo cual Dios los había bendecido. Ahora Dios les decía, dámelo. ¿Qué le pasaba a Dios? Podría preguntarse a Abraham. Me estás pidiendo algo que, sin embargo, dice la Biblia en el capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Quiero que observen, no es el monte de Moriah. Vamos a ver que aquí es el monte Gólgota, donde murió Cristo. Es la tierra de Moriah, donde estaban estos montes. No es el monte Moriah, como muchos equivocadamente han creído. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, ¿en qué? En holocausto, o sea, sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí encontramos que la única forma en la que Abraham podría demostrarle que él amaba a Dios más que cualquier otra cosa, como Jonatán amó a David, más que a su padre, como a nosotros se nos pide amar a Dios, más que a nuestro padre, que a nuestra madre, que a nuestros hijos, que a nuestros hermanos y que cualquier otra cosa, así tenemos nosotros que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda
nuestra alma. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, y la promesa que le había hecho 33 años antes, ahora le pide que era un sacrificio para él. Sin embargo, ¿por qué se contradecía Dios aparentemente? No encontramos la respuesta más que en Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y dice el versículo 16 al 25, explicándonos el mecanismo de la mente de Abraham. Romanos 4, 16 al 25. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amados, ¿cuáles son las dos cosas que menciona el versículo 17? Miren ustedes, se nos mencionan las dos cosas más imposibles de la humanidad. Número uno, el Dios a quien servimos es el autor de la vida. Y si Él es el autor de la vida, Él tiene la capacidad y es el único Dios entre los miles de dioses de los paganos. El Dios de la Biblia es el único que levanta a los muertos. Es el Dios que levantó a su Hijo Jesucristo para dejarnos un sello y un testimonio que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Y en segundo lugar, véanlo ahí en el versículo, no me vean a mí. Dios es el Dios que llama lo que no es como si fuera. Dios llama a lo que físicamente no parece ser. Físicamente Abraham era viejo, impotente, Sara pasó la costumbre de las mujeres, pero Dios no ve lo humano, Dios no ve lo físico, y dice la Biblia, Dios no ve lo que los hombres ven, Dios ve el corazón, Dios ve las cosas invisibles, las que no se ven, porque lo que no se ve es más real que lo que se ve, y nosotros en la fe, el justo caminará por fe, y el justo vivirá por fe. Tiene el cristiano que irse acostumbrando a entrenar su mente a ver a Dios y a ver las promesas de Dios, aunque el mundo te diga, no hay trabajo, para ti hay trabajo, que mi hijo no es salvo, para Dios es salvo porque Él me prometió que está en el pacto. Y comienzo yo a llamar, a confiar y a creer lo que no se ve, porque es el Dios que llama, que es lo que no es. Esa es la fe. La fe es caminar en el terreno de lo sobrenatural. La fe es caminar en la dimensión invisible. La fe es creer, aunque nuestros ojos nos digan lo contrario, aunque los análisis del médico te digan tienes cáncer, aunque te digan esto, la fe me dice que yo tengo que creer lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres aquí en la tierra. Y esto es lo que le agrada a Dios, es lo que creyó Abraham, que aunque sacrificara a su hijo, Dios lo podía levantar de los muertos. Miren ustedes hasta dónde llegó la fe de Abraham, pero hay algo importante. Si Dios le hubiera pedido a Abraham esta prueba 25 años antes, Abraham no lo hubiera pasado. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y cuando Dios nos manda una prueba, no te manda una prueba y te dice, dame a tu hijito ahorita. Ay, me va a pedir mi hijito de la noche el Señor para nada. Dios jamás te va a pedir a ti ni a mí nada que no podamos resistir. Pero Dios nos está empujando a resistir más y más y más y más y más hasta que maduremos la fe, hasta que perfeccionemos la fe, hasta que podamos total y como Abraham creer que realmente Él da vida a los muertos. Y cuando creamos en la resurrección como deberíamos de creer y que realmente da vida a los que están muertos, entonces vivimos una vida en victoria porque nunca tendremos miedo de nadie. Nada ni nadie te podrá derrotar en esta vida, ni tendrás un gigante lo suficientemente grande para que pueda desanimarte en tu vida cristiana. Necesitamos madurar en la fe. Y la fe es creer lo que Dios dice, no la vista. Andamos no por vista, andamos por fe. Y los cristianos tienen que comenzar a acostumbrarse a eso, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe no es posible agradar a Dios. Hebreos 11:6.
Y está bien que veamos y que nos gusten los milagros y que nos gusten las manifestaciones. Todo eso está bien, no hay ningún problema. Pero no puedes vivir de eso, entiéndelo. No busquemos las manifestaciones, busquemos al Dios de las manifestaciones. No busquemos los milagros, busquemos al Dios de los milagros. Todo eso es la añadidura, la consecuencia de nuestra fe en Él. Dios quiere que le demos nuestro corazón. Le damos nuestro corazón y Él nos bendice con milagros. Nos bendice con manifestaciones porque nuestro corazón es de Él. Pero si nuestro corazón no es de Él y está solamente en las cosas de la vista, nos desviamos tarde o temprano de su misericordia y de su amor. Apostatamos de la fe. Y eso fue lo que Cristo le dijo a la cantidad de discípulos que lo seguían. Se cansó de que milagro tras milagro les di pan y se saciaron. Ahora les digo, carguen su cruz y síganme. Si no, no tienen derecho a seguirme. Y dice Juan 6, de ese momento le abandonaron la mayoría. Ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque todos le seguían. ¿Por qué? Porque querían, no a Cristo, querían los milagros de Cristo. ¿Qué es lo que querían? La comida de Cristo. Querían la sanidad de Cristo. No lo querían a Él. Querían lo que Él les podía dar. No lo querían a Él. Querían los regalos. No querían al Dios de los regalos. ¿Está claro esto? No busquemos los regalos de Dios. Busquemos a Dios. Los regalos vienen por consecuencia. Yo no amo a mi papito porque me da regalos. Lo amo y yo sé que los regalos me vienen y son grandísimos los regalos. Pero si yo lo busco por los regalos, soy un convenenciero. Y esto tenemos que asimilarlo y comprenderlo para poder tener un equilibrio en nuestra vida cristiana. Es Él al que debemos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, buscar su reino y su justicia y todas las demás cosas no serán añadidas. Y dice aquí en el versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Primero, Dios le dice, aquí está la esperanza, vas a ser padre de un hijo. Viene el hijo y le quita a Dios al hijo. Primero le da una esperanza y luego le quita la esperanza. Entonces Abraham cree en esperanza contra la esperanza de que iba a volver. Y en esta disyuntiva es Abraham donde perfeccionó su fe. Al creer en esperanza contra esperanza. Dios te dice, mijito, te voy a prosperar. Te voy a dar un buen trabajo y vas de mal en peor, de mal en peor. Y tú volteas, Señor, si tú me has prometido prosperarme, ¿por qué me está yendo tan mal? Le dice Dios, te voy a sanar y ya me dijo el médico que está peor mi tumor aquí todavía. Dios muchas veces nos hace que físicamente nos desalentemos y nos desanimemos. Dios, en otras palabras, mata toda esperanza que podamos tener en los humanos. Nos llega al final de nosotros mismos Dios. Y ahí cuando ya no tienes ninguna esperanza médica, ninguna esperanza humana, ninguna ayuda, tu compadre el gobernador ya no te ayudó, ya no ganó el PAN, ya no vas a ser panista, ya no ganó este partido, tenías tus esperanzas en todo. Cuando quites tus esperanzas del mundo, en los militares, en el gobierno, en los partidos y en todo, y tu corazón sea totalmente de Dios, ahí es cuando Dios resucita tu esperanza. El que tenga oídos, oiga. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vean ustedes, cuando viene la prueba a nuestra vida, tienes dos caminos. Correr hacia Dios o ir a emborracharte. Correr hacia Dios o sumergirte en las drogas. Correr hacia Dios o irte y convertirte en un depravado sexual o fornicar con tu novia o olvidarte de todo. No hay más que dos caminos. Cuando viene la prueba, ¿qué es lo que prueba? Prueba en dónde está mi corazón. Si mi corazón no está con Dios, huiré y me entregaré en las manos del maligno. Si mi corazón está con Dios, viene la prueba, me entrego y me acerca cada vez más a Dios. Las pruebas, en lugar de debilitarnos, nos deben fortalecer. No se debilitó al considerar su cuerpo. Ya estoy viejito, ya soy impotente. No, ni tampoco le importó que Sara hubiera pasado su edad. Versículo 20, tampoco dudó. Ahí cuando está la prueba, cuando más debemos de creer en Dios, dice el Salmo 56, en el día que temo, en ti confío. Cuando peor nos está yendo es cuando más debemos de fortalecernos, porque nos lleva totalmente la tostada, como dicen en Chihuahua. Si tú en un momento de la prueba, ya
ya no puedo, mejor ya no voy a la iglesia ni nada porque me entiendo todo mal, todo es cierto, ya tengo muchos problemas, por eso no voy a la iglesia, al estudio bíblico te va a ir peor todavía, pero 1000 veces peor. Todas estas cosas que te han salido mal es para que te acerques a Dios, para que corras a Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corre el justo, y qué cosa será levantado. Corres hacia Dios y te levanta. ¿Sobre qué? Sobre todos tus problemas. Te pone como el águila arriba de la tormenta. Esta es la razón de las pruebas. Y dice el versículo 21, plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por lo que tenemos que creer. Abraham creyó en un nacimiento sobrenatural, creyó que habría un sustituto en la tierra de Moriah. Creyó que su hijo después de 3 días iba a vivir. Creyó que tú ibas a proveer un sustituto en lugar de él. Y porque Abraham creyó en su corazón todas estas cosas, tú lo vestiste con tu justicia, Señor. Por causa de la fe de Abraham, tú fuiste su escudo y su protección. Y esta justicia y esta protección la recibimos nosotros. Porque los descendientes verdaderos de Abraham son los que creen la promesa de salvación, los que creen el Evangelio que Dios primero le predicó a Abraham. Dios nos pide creer lo mismo que creyó Abraham, que creamos que Cristo, su Hijo, nació sobrenaturalmente, que Él fue en nuestro lugar el sustituto, que a los 3 días fue levantado entre los muertos, y que en Él tú proviste, Señor, el sacrificio que necesitábamos para reconciliarnos contigo. Ahora, Padre, te damos las gracias porque nos convertimos en hijos espirituales de Abraham al creer lo que él creyó, porque los verdaderos hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Y la obra de Abraham es que él creyó el testimonio de Dios acerca de su hijo. Señor, tú eres nuestra justicia, tú eres toda nuestra recompensa, tú eres toda nuestra porción en esta tierra. Y te damos gracias por la circuncisión, no de la carne, sino al darnos un corazón nuevo. El Espíritu Santo que entró a vivir a nuestra vida, a través del cual recibimos tus bendiciones y una tierra prometida de descanso a través de Jesucristo. Él es el Espíritu Santo, nuestra fuente de poder, de fortaleza y de sabiduría. Cuando somos llenos de Él, somos llenos de su amor, de su gozo y de su paz. Y todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Bendito Padre, porque estamos seguros en este pacto, en el cual tú nunca violarás, en el cual te has comprometido a defendernos siempre, a que serás nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en valles de sombras y de muerte, el temor ya no es parte de nuestra vida, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Mayor eres tú que nuestros problemas, y mayor eres tú que la muerte, porque la muerte perdió su aguijón, y somos hijos de un Dios que nos dice: no tengan miedo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he vencido la muerte y tengo las llaves del infierno. En esta noche entréguenle su vida a Jesucristo, muchos de ustedes que viven tan desorientados y tan confundidos en esta vida. En esta noche vengan a la cruz, reconcíliense con Dios, haga la paz con Dios mediante la sangre derramada de su santo Hijo Jesucristo. Dios te dará esperanza, te llenará de fe, te fortalecerá para que enfrentes la vida con valor, para que pierdas el temor de vivir y para que vivas una vida de valor, de poder y dominio propio.
a través del Espíritu, que en esta noche te hará la cicatriz en tu corazón, para que ahora los mismos demonios sepan que esa cicatriz te marca como su hijo y que no se pueden acercarte a ti si Dios no se los permite. Ven a Cristo en esta noche y recíbele por la fe en tu corazón. Ahí desde tu lugar, dile a Cristo en esta noche, si tú no le conoces como Salvador: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Quiero entrar en un pacto contigo de sangre, donde tú has hecho todo, Señor. Yo no puedo hacer nada porque me equivocaría, ya que no es por obras. Y me pides que confíe solamente en que alguien pasó en medio de los animales divididos en mi lugar. Cristo tu Hijo. Él cierra y hace el pacto contigo y me invita a Él, para que al estar en Él pueda estar dentro de un pacto que tú y tu Hijo no pueden violar, porque son la divinidad y porque son eternos. Me cubro con la sangre de Cristo en esta noche. Te pido perdón por mis pecados y creo que Él pagó por mí en la cruz, que derramó su sangre en mi lugar. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón.